invitados especiales, expositores, compañeros todos. El mayor don que los padres pueden otorgar a sus hijos es darles la seguridad que tienen dos personas que lo aman. Continuando con la programación del Congreso del día de hoy, tenemos el tema el síndrome de alienación parental y la obstrucción del vínculo paterno-filial como las nuevas formas de maltrato infantil. Para esto contamos con la participación de la licenciada María Ángela Guamán Alarcón. La licenciada Guamán Alarcón es activista en la promoción y defensa de los derechos del niño, adolescente y poblaciones vulnerables. Defensora de la protección integral de la familia, promoviendo una cultura de paz y el desarrollo de las personas, la comunidad y la sociedad. Comprometida con el crecimiento sostenible de organizaciones con propósito y firme compromiso con la responsabilidad social. Estudios. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. Con estudios de maestría en Derecho Civil, con mención en familia por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Jesús de Lima, Perú. Especialista en protección del menor por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Diplomada en programa Gestión Pública, Gerencia, Política y Gobernabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Conciliadora extrajudicial, con especialización en familia y árbitro certificada por el Ministerio de Justicia de Perú. Experiencia de activismo, promotora voluntaria en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Fundadora de la Asociación Civil Mujer, Familia, Sociedad y Desarrollo. Directora del programa radial Centro de Conciliación Extrajudicial, Protegiendo tus Derechos. Le damos la bienvenida a la licenciada María Ángela Guamán Alarcón. Bienvenida, licenciada. Son todos suyos. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Gracias por la presentación. Señora magistrada Nelly Cedeño Paredes, presidenta del Tribunal Superior de Familia. Señora magistrada Eiza Escobar de Herrera, vicepresidenta del Tribunal Superior de Familia. Señor magistrado José Agustín Delgado, coordinador del Centro de Prevención y Orientación Familiar del Tribunal Superior de Familia. Señoras licenciadas Paola Blaises, Priscila Lutrell de Garrido, Denia Pérez, Yariela de Al-Bayati, responsables del programa de asesoramiento para padres separados. Distinguidos señores y señoras del hermano país de Panamá y demás naciones que el día de hoy nos escuchan y nos ven gracias a la maravilla de la tecnología. Reciban, pues, un fraternal saludo desde mi tierra, Ayacucho, Perú, tierra donde sellamos la independencia sudamericana, allá en el año 1824. Y una vez más, expreso mi gratitud por tan honrosa invitación a este cuarto congreso online denominado La cara visible del conflicto parental mal gestionado. Antes de dar inicio a mi exposición, que titulo El síndrome de alienación parental y la obstrucción al vínculo paterno-filial como las nuevas formas de maltrato infantil, quiero señalar los principios que me acompañan en el ejercicio de la defensa hacia los derechos del niño y la familia. Enumero. La violencia no tiene género. La justicia debe impartirse sin discriminación de sexo ni edad. El niño es sujeto de derecho. El interés superior del niño debe prevalecer por sobre cualquier interés adulto. El niño tiene derecho a vivir libre de toda forma de violencia. El niño tiene derecho a vivir en familia y a convivir plena y sanamente con sus progenitores. El niño tiene derecho a desarrollar una autonomía progresiva.
En todo proceso que lo involucre, se debe tener en cuenta su opinión. Y sobre todo, el niño tiene derecho al sano y natural vínculo con papá y mamá y la familia extensa de ambos, cuando estos se separan o se divorcian. Al amparo de estos principios que guían mi activismo legal con perspectiva de infancia y perspectiva de familia, inicio mi ponencia mencionando que el pasado 14 de agosto del presente año, la ONU sacó una nota condenando el uso del síndrome de alienación parental en los procesos de custodia. Cito textualmente. La relatora especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU y la Organización de los Estados Americanos condenaron el uso del llamado síndrome de alienación parental, una teoría pseudocientífica que afirma que las madres manipulan a los hijos en contra de los padres en los procesos de custodia de menores en América Latina. Sigo señalando. Ninguna asociación científica reconoce la existencia del síndrome de alienación parental, si bien aún se utiliza principalmente para retirar la custodia a mujeres por considerar que manipulan a los niños contra el padre. Situación que los expertos piden que se revierta con formación específica de actores judiciales y forenses. La ONU y la OEA advirtieron de que el uso de esta controvertida figura en contra de las mujeres es un ejemplo de violencia de género y podría generar responsabilidad a los estados por violencia institucional. Por ello, instaron a los países miembros de la Convención de Belén do Pará para combatir la violencia machista. Asimismo, que investiguen el uso del síndrome de alienación parental en los procesos judiciales y eliminen esa figura. Bien, espero que en el ejercicio democrático esta declaración promueva un debate extenso y exento de sesgos ideológicos y en línea con mis principios, enfocaré el interés superior del niño con el mayor entusiasmo. Sin embargo, y de otro lado, es pertinente recordar que ya en el año 2016, la Organización Mundial de la Salud señalaba que existen problemas de relación entre el cuidador y el niño, y eso merecía una especial atención. Asimismo, en el año 2020, la propia Organización Mundial de la Salud, en sus notas de temas de salud, reseñaba que entre los factores de riesgo que desencadenan el maltrato infantil destacan la ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia, la falta de apego emocional entre los niños y sus padres o cuidadores, prácticas deficientes de crianzas de los hijos, disfunción y separación familiar, muestras de violencia entre padres o cuidadores. Hasta aquí, un contexto objetivo que define un marco de violencia que literalmente desencadena en maltrato infantil. Contexto que se manifiesta en situaciones como, por ejemplo, cuando indistintamente papá o mamá habla mal del otro progenitor e induce en los hijos un rechazo al otro. Situación que configura lo que se conoce como inducción, manipulación o alienación parental. En ese sentido, analizaremos la alienación parental sin el sustantivo de síndrome, por no tener hasta la fecha consenso científico. A lo largo de los siguientes minutos, señoras y señores, compartiré con ustedes la conceptualización de la alienación parental, el impacto de la alienación parental en la figura de la patria potestad. Revisaremos
algunas posiciones respecto a la alienación parental. Compartiré con cada uno de ustedes la experiencia peruana en el tratamiento de la alienación parental. Enmarcaremos la alienación parental en el derecho de familia. Y finalmente, desarrollaremos la obstrucción al vínculo paterno-filial. Permítanme, voy a tomar un poco de agua. Gracias. Bien, para comenzar, diremos que la alienación parental es cualquier conducta o actitud de rechazo que tiene como origen cualquier causa del hijo hacia uno de sus progenitores, con justificación o sin ella. Con justificación, podríamos decir que estamos ante la figura de un padre alcohólico, de una madre con alguna conducta adictiva, de padres violentos, etc. Y sin justificación es porque este niño no demuestra específicamente por qué rechaza a papá o a mamá. La alienación parental es algo tan obvio y existe. Esto no es una cuestión ideológica. Lo palpamos a diario en el ejercicio de nuestra profesión, porque el derecho se centra en los hechos y las pruebas. Indirectamente, la ONU nos hace un gran favor con su comunicado, porque condenando el uso del llamado síndrome de alienación parental, lo que está haciendo es implícitamente reconocer su existencia, porque solo se prohíbe algo que existe. Esta realidad no se puede negar. Habrá que matizarlo. Es como negar que el sol existe. Podrás negarlo, pero ahí está. Ahora, si hablamos de síndrome, nos referimos a las patologías. Entonces, no lo encontraremos de esa manera en el libro de la Organización Mundial de la Salud. Pero, si somos técnicos, podemos hablar de alienación parental como un fenómeno orientado a manipular a un hijo en el proceso de desafecto hacia el otro progenitor. La alienación parental es, por lo tanto, violencia que va dirigida hacia el otro progenitor utilizando al hijo. Es una forma de maltrato al niño, quien es la auténtica víctima. Por lo tanto, es una forma muy perversa de causarle daño. Por ello, debemos avanzar en la apertura mental hacia este fenómeno. Nuevamente, espero que lo analicemos alejados de cualquier sesgo ideológico, porque inclusive estos casos son muy duros de abordar para el propio juez. A raíz de este fenómeno, el niño lo único que está haciendo es vivir una mentira. Y esta mentira tiene consecuencias muy severas en su salud mental y el desarrollo de sus emociones y recuerdos. Señores, señoras, estamos hablando de manipular la biografía del niño, que implica desafecto e insertando escenarios y recuerdos que no ha vivido. Ya solo por este cambio de contenido del universo, de la mente de ese niño, vienen las severas e irreversibles consecuencias. No hace falta ser psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra para darnos cuenta lo constante de estas prácticas. Y no me dejarán mentir las señoras de trabajo social, las señoras psicólogas del Departamento de Justicia de Familia de Panamá. No me dejarán mentir. Y los abogados lo constatamos duramente en la práctica legal y ustedes en la práctica terapéutica. Son situaciones muy dolorosas que si abriésemos el expediente y las hojas hablaran, ¿qué no escucharíamos? Pero sobre todo, no escucharíamos la principal voz del afectado, que es el niño. Por ejemplo,
para un poco escenificar esta situación. Imagínense ir al cine, entrar a ver una película, sea de terror, sea de drama, cual sea el género, y vivir el papel del actor principal. Evidentemente, no somos nosotros. El papel ajeno es una ficción, una ilusión inducida por el ambiente o el escenario. Pero el actor se la cree. Sin embargo, después de la filmación, se desprende de ese papel. En el caso de uno, el problema deviene cuando se la cree y sigue asumiendo el papel ajeno aún después de terminada la función. Tal cual es el impacto de la alienación parental en un niño, inmerso en recuerdos, inmerso en vivencias, inmerso en escenarios de un adulto. Y ese adulto es su papá o su mamá. La alienación parental, evidentemente, deja secuelas. Las dos figuras más importantes en la vida de los hijos son su madre y su padre. Los dos lo ayudarán a crecer sano y equilibrado. Entonces, desde mi punto de vista, es sumamente importante proteger la relación paterno-filial, como sea posible. Evidentemente, dentro de los límites de la sana convivencia. Este fenómeno de la alienación parental se evidencia, de un lado, por las secuelas en el niño y de otro, por la intervención de los profesionales, psicólogos y trabajadores sociales involucrados en los procesos judiciales de familia y de violencia. Las secuelas inmediatas, ¿cuáles son? Los niños presentan problemas de relación con sus padres, con sus pares y cuando jóvenes y adultos, con sus parejas. Las secuelas son a nivel de relación, no solo con el progenitor, sino también con toda la rama familiar, sea paterna o materna. Los niños crecen sin un sentido de respeto a nadie y, lo más grave, aprenden a manipular. De otro lado, las pericias psicológicas solo se enfocan en evaluar la personalidad de papá y la de mamá, cuando debieran orientar su estudio al estilo de crianza de ese papá y de esa mamá hacia sus hijos. Entonces, si bien es importante describir el comportamiento del padre o la madre manipulador y del estado de salud mental de esas personas, lo relevante es describir cómo se relacionan padre y madre con sus hijos. Y la ventaja de este estudio debiera ser identificar si el hijo es inhibido o rebelde, para así brindarle el mejor tratamiento. En este punto es pertinente señalar que, de acuerdo con mi experiencia profesional, el derecho de familia actualmente requiere de un enfoque interdisciplinario, más que multidisciplinario, para evaluar los hechos y sustentar así los jueces sus resoluciones judiciales. No como ahora, en que los llamados informes multidisciplinarios son informes aislados, no conectados entre sí. Lo ideal sería emitir un solo informe integrado que asegure una correcta solución al conflicto familiar desde diversas perspectivas profesionales, pero todas concordadas entre sí. Ahora bien, vamos al inicio de este problema. Cuando una persona nace y es reconocida legalmente por sus padres, automáticamente se generan entre ellos deberes y derechos que se deben de manera recíproca. A esta institución del derecho de familia se le conoce como patria potestad. Uno de los atributos de la patria potestad es el derecho que tienen los padres y sus hijos de convivir juntos y generar lazos entre ellos. ¿Con la finalidad de qué? De lograr el desarrollo integral de las personas menores de edad. Lamentablemente,
esta situación no siempre es así. Por ejemplo, en los casos de divorcio y separación conflictiva de los padres, usualmente uno de ellos obtiene la tenencia y el otro tendrá establecido un régimen de visitas. Esta situación quiebra, ¿no?, de alguna manera, con razón o sin ella, por mandato judicial, la patria potestad, afectando el sano y natural vínculo paterno-filial. Es imposible, señores, negar que los problemas que generan el divorcio o la separación de los padres repercuten en la relación que ellos tienen con sus hijos. Y en algunos casos, estos padres influyen en la opinión y decisión de los menores de convivir con ellos. En estos casos, los padres luchan por obtener la tenencia de sus hijos, quienes son vistos como meros objetos o trofeos de guerra, olvidando que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho. Un caso paradigmático de lo mencionado es aquel en el que los padres pretenden manipular a sus hijos para que estos sientan rechazo, odio o recelo por el otro progenitor de manera injustificada y hasta los acusen de hechos falsos cometidos contra su persona. Reitero, fenómeno conocido como alienación parental. Entonces, aquí demostramos el impacto de la alienación parental en el ejercicio de la patria potestad. Respecto a las posiciones sobre la alienación parental, se encuentran aquellas como Pineda, con quien concuerdo plenamente, que sugiere que la alienación parental es de violencia psicológica infringida por los padres contra sus hijos. Esta postura conlleva a concluir que la alienación parental no es un síndrome y por ende no existe razón justificada para que reciba un tratamiento jurídico aislado. La alienación parental causa secuelas psicológicas diversas y altamente preocupantes. De acuerdo con Segura, Gil y Sepúlveda, entre las principales consecuencias se encuentran, primero, los trastornos de ansiedad, trastornos en el sueño y en la alimentación, trastornos de conducta, como conductas agresivas, conductas de evitación, utilización de un lenguaje y expresión de personas adultas, dependencia emocional del padre o madre que ostenta la custodia, lo cual puede desembocar en una relación patológica, dificultades para expresarse y comprender sus emociones y exploraciones innecesarias, casos en los que el progenitor cuidador interpone falsas denuncias de abuso o maltrato contra el progenitor que tiene un régimen de visitas, dificultades en el desarrollo social, emocional y conductual, trastornos de ansiedad y depresión, trastornos de conductas antisociales. En esta línea, tomando en cuenta el modus operandi de manipulación y destrucción de la autonomía de los menores de edad, víctimas de violencia y maltrato familiar, así como el modus operandi de desintegración de la capacidad de decisión y opinión de las víctimas de la alienación parental, consideramos que esta última es una forma de violencia y maltrato psicológico en el ámbito familiar que ejercen los padres o madres contra sus hijos y que son un síndrome aislado en la relación paterno-filial. Entre las posturas contrarias a la alienación parental, se señala que constituye una forma de violencia contra la mujer, que menoscaba la credibilidad de las madres, volviendo contra ellas las denuncias de maltrato, porque se juzga con estereotipo a las madres y se les castiga con el arrancamiento de los hijos. La alienación parental es conceptualizada como una estrategia legal que en los tribunales se aplica solo contra las madres, nunca contra los padres.
siendo la herencia de ese derecho patriarcal, de esa justicia patriarcal, que sigue considerando a los hijos propiedad del padre. Es decir, estas posturas opuestas reivindican el derecho de las madres a tener a los hijos bajo su custodia exclusiva. Sin embargo, y es mi opinión, sustentada en la experiencia, la alienación o manipulación del menor por parte de uno de los padres es un fenómeno innegable, que ocurre y ocurrirá si no hacemos algo y afecta psicológicamente a los hijos de las parejas en conflicto. Bien, ahora imaginariamente los voy a trasladar a la realidad peruana. En el caso peruano, la alienación parental no se encuentra regulada de manera expresa en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, es considerada como una forma de violencia psicológica que se ejerce contra las personas menores de edad. Y esta sí se encuentra regulada tanto en nuestra normativa como en instrumentos internacionales que son parte de nuestro ordenamiento jurídico. En esta línea, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación 2067-2010, Lima, ha considerado que la alienación parental es un tipo de violencia o maltrato emocional de los padres a sus hijos, cuyo origen es la separación y consiguiente disputa de los padres por la tenencia y custodia de aquellos. De otra parte, de acuerdo a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la ley número 30.364, la violencia psicológica es una forma de violencia ejercida contra los integrantes del grupo familiar, entre los que se encuentran los descendientes. Señala el artículo 7, niños, niñas y adolescentes, quienes tienen una protección específica. Asimismo, nuestro Código de los Niños y Adolescentes establece que se puede pedir la suspensión de la patria potestad en su artículo 72, alegando el supuesto de maltrato mental o psicológico, establecido en el artículo 75, literal E, y en todo caso, la pérdida de la misma por reincidencia, artículo 77, literal E. De igual manera, se puede solicitar la variación de la tenencia, establecido en el artículo 82, teniendo en cuenta lo siguiente: la asesoría del equipo multidisciplinario y la progresividad de la variación para evitar daños o trastornos en la persona menor de edad, teniendo en cuenta siempre el interés superior del niño. Del mismo modo, el Código Penal peruano, en sus artículos 121, 121A, 121B, 122, 122B, 441 y 442, establece que si las lesiones, ya sean graves o leves, así como las faltas por maltrato, se ejercieron contra un menor, entonces este hecho será considerado como un agravante. Asimismo, desde el ámbito internacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 19, y en la Convención de Belém do Pará, artículo 3 y 4, se dispone la obligación de los Estados parte de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, señores y señores, puede afirmarse que en la normativa peruana sí existe un marco de regulación especial que protege a los menores de edad que son víctimas de violencia familiar, en específico de los diversos tipos de violencia psicológica, como estamos estableciendo ahora con respecto al fenómeno de la alienación parental. Como señalamos desde el inicio, el término alienación parental no se encuentra explícito en nuestro ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de ello, no podemos negar que a lo largo de los años ha ido tomando importancia y ha sido utilizado por ciertos jueces para resolver procesos de tenencia y para variar esta tenencia de forma inmediata. A partir de estos conceptos
señalados anteriormente, con respecto al derecho de familia, entonces se plantea la necesidad de reconocer dicho fenómeno en la práctica pericial forense y judicial, a fin y efecto de preservar el principio del interés superior del niño. La alienación parental es una forma de maltrato muy sutil y de difícil detección de los malos tratos más crueles que puede sufrir un niño. Por ello, es necesario que profesionales altamente cualificados en el ámbito clínico forense actúen con total profesionalidad y objetividad, lejos de cualquier tipo de presión, ya sea social, política o de la propia familia que está siendo evaluada. Si bien la alienación parental como fenómeno puede ser aplicado tanto por padres como por madres para su beneficio en los procesos de familia, es innegable que mayormente se convierta en una estrategia utilizada por las mamás en contra de los papás, lo que debemos evitar. En particular, los jueces de familia deben advertir a tiempo. Bien, permítame, por favor. Ahora nos toca hablar sobre la obstrucción. Por otro lado, con respecto a la obstrucción del vínculo paterno-filial, en el análisis de expedientes judiciales de procesos de tenencia en Perú, he observado algunos efectos en la conducta y desarrollo psicoemocional en los hijos implicados en dichos procesos, que son relevantes destacar y quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el rechazo del niño a la presencia del padre, incluso hasta llegar a acusarlo de agresor. La baja autoestima del menor. El niño siente que no lo visitan porque no lo quieren, porque se percibe no valorado como ser humano. El bajo rendimiento escolar, con gran impacto en su desarrollo cognitivo, al cuestionar la utilidad de estudiar y aprender, dada su infelicidad por el alejamiento del padre. Incremento en la agresividad del menor, con gran impacto en su desarrollo personal y social, al trasladar su infelicidad en sus relaciones sociales debido al alejamiento del padre. Efectos que, a mi juicio, conducen a identificar la vulneración de las relaciones paternos-filiales derivadas de los procesos de tenencia. En este contexto, particularmente, he identificado un conjunto de casos y causas que originan la referida vulneración de las normales y necesariamente requeridas sanas relaciones padre-hijo, que compartiré con ustedes. El cambio constante de domicilio donde reside el niño. El bloqueo de llamadas telefónicas hacia el hijo bajo cualquier pretexto. El impedimento de contacto o permanencia del padre con el hijo. Las denuncias por violencia al padre que finalmente son desestimadas, pero que afectan la relación con su hijo. Las medidas de protección que alejan al padre del hijo. El niño manifiesta un rechazo hacia el padre, evidentemente manipulado por el otro progenitor. El impedimento de viaje del padre con el menor bajo cualquier pretexto. Causas que definitivamente originan la vulneración de las relaciones paternos-filiales, pero que sugieren su falta de control, pues todas las acciones implementadas o ejecutadas por uno de los padres persiguen alejar al otro progenitor de su hijo. Basta con analizar los reportes, documentos e informes incluidos en los expedientes para sustentar lo afirmado, entre los cuales puedo citar las constataciones policiales por frecuentes cambios de domicilio de residencia del hijo, los pantallazos de WhatsApp que evidencian el bloqueo de llamadas y mensajes hacia el celular del padre con quien vive el hijo, el reporte de registro de llamadas telefónicas sin contestar en el destino, al fijo y al celular, en la casa donde reside el hijo,
los correos electrónicos que evidencian las respuestas con impedimento de viaje del hijo con el padre, las disposiciones fiscales que determinaron no al lugar a formalizar denuncia por violencia de género contra el padre, los informes psicológicos que incluyen los relatos del niño que demuestran que son inducidos por un adulto para que el hijo rechace a su padre. Sin embargo, a pesar de hallarse estos documentos insertos en los expedientes analizados, evidenciándose lo que podemos denominar agentes perturbadores de las relaciones paternos-filiales, resulta inexplicable que no se puede evitar la vulneración del natural contacto padre-madre-hijo durante y al término de los procesos de tenencia. Lo que demuestra en virtud del análisis es que aún cuando existen resoluciones que establecen la tenencia y consecuentemente los regímenes de visita, resulta poco controlado su cumplimiento desde la perspectiva del interés superior del niño. Situación muy preocupante, dado que la familia es la principal escuela donde se imparten aprendizajes y la base del comportamiento para los niños y la afectación de las relaciones familiares. Por ejemplo, el conflicto entre los padres afecta la vida personal, familiar y social y el desarrollo integral de los hijos. Evidentemente, la obstrucción promovida por un padre hacia el otro progenitor que impide las relaciones paterno-filiales, demostrada con los casos materia de mi revisión y conocidos por la experiencia en el ejercicio profesional, cuestionan el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Se evidencia, pues, que carecemos de mecanismos de seguimiento y control al cumplimiento de las resoluciones de los procesos de tenencia y que por consiguiente afectan emocionalmente a los hijos implicados en estos procesos. Esto es una forma de maltrato infantil. Por otro lado, sabemos que en el proceso de tenencia se definen las reglas de permanencia del niño con uno de sus padres y complementariamente al otro progenitor se le asigna un régimen de visitas. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios de los padres afectados, obtenidos gracias a entrevistas confidencialmente concedidas a mi persona, la realidad demuestra que no siempre se cumple con estas reglas. Y en este escenario, las relaciones padre-hijo se van deteriorando y afectan emocionalmente a los propios niños, sin descontar el desgaste emocional, el desgaste económico, el desgaste en la salud mental de los padres y madres inmersos en estos procesos judiciales. Definitivamente, la sana relación paterno-filial propicia un espacio de calidez, confianza y seguridad para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Ciertamente, las relaciones que se desarrollan entre padres e hijos son las primeras interacciones de socialización y esto les ayuda para sobrevivir y comunicarse con las demás personas por el resto de sus vidas. De hecho, para la mayoría de los niños, la figura materna como paterna representa un modelo a seguir. Por ello, afectar estas relaciones impactan negativamente en el desarrollo de los hijos. Esta es la razón por la cual identificamos a la obstrucción parental como una forma de maltrato infantil. De otro lado, reitero, en el proceso de tenencia, según manifiestan algunos padres entrevistados, el constante cambio de domicilio, el bloqueo de llamadas telefónicas bajo cualquier pretexto, el impedimento de contacto con el menor y las denuncias falsas por violencia, finalmente desestimadas, entre otras, causan y provocan que las relaciones paternos-filiales se debiliten y en algunos casos se pierdan. Consecuencia de estas afectaciones, los hijos ven disminuida su autoestima, decae su rendimiento escolar e incrementa su agresividad, lo que desencadena en muchos casos el rechazo a la presencia del padre
por justamente su alejamiento derivado de las acciones promovidas por la madre. Como vemos, se afectan los derechos de los niños. Sin embargo, y esto es muy importante observar, cabe destacar que las madres están convencidas que actúan correctamente, protegiendo a los hijos, alejándolos de sus padres, siendo estas expresiones propias de los padres afectados, que no se explican el proceder de las madres hoy exparejas. Al respecto, pienso que este proceder de las mamás responde a una tradición cultural que desde la niñez nos inculcan, en el sentido que somos las madres las únicas capaces de criar, cuidar y proteger a los hijos. Es innegable admitir que esta visión del valor de la relación materno-filial es muy apreciada y explicaría la condescendencia de los operadores de justicia que entenderían este proceder de las mamás. Así, por ejemplo, en las comisarías se comprendería y privilegiaría la posición de la mamá frente al papá denunciado. Algunos estudiosos señalan que la maternidad y el cuidado de los hijos ha sido producido por toda una construcción sociocultural, situación que ha sido utilizada para establecer diferencias en base a los roles designados entre hombres y mujeres. Contexto que ha impuesto el derecho de cuidado exclusivo de los hijos a las mujeres, excluyendo a los hombres, siendo entonces indispensable ahora mismo cambiar esta realidad en aras de la igualdad jurídica y social. El contexto indicado ha contribuido a que se generen abusos de poder entre los progenitores, cada uno de ellos, en uso de sus estrategias e intereses encubiertos, han provocado la vulneración de los derechos de sus hijos. Y no quiero terminar sin antes también mencionar las conductas con falta de ética de algunos colegas que han instrumentalizado la ley con fines espurios y que no han tenido en cuenta que tras una mala asesoría, tras instrumentalizar la ley, tras materializar la ley con otros objetivos y fines, han causado mucho dolor y sigan causando mucho dolor en los niños. Es en este panorama en donde surge el inconveniente para el cumplimiento del derecho del niño a mantener relaciones afectivas plenas con sus progenitores no custodios, siendo los intereses, estrategias y mecanismos de obstrucción de sus padres la forma de vulnerar los derechos de los hijos y a su vez del progenitor no custodio. Por lo tanto, indudablemente, opino que es relevante indagar acerca de las debilidades del sistema judicial de cada país respecto al seguimiento de la ejecutoria de las resoluciones por su impacto en las relaciones paterno o materno-filiales. Podemos decir, pues, que en mi país, en Perú, se plantea el problema de identificar la falta de controles que aseguren el cumplimiento de las resoluciones judiciales en los procesos de tenencia y que tengan por objetivo contribuir con el desarrollo de los niños en el marco de la promoción de sanas relaciones con sus padres. Por lo tanto, y para cerrar mi intervención y el capítulo de la obstrucción, sostengo que es justificado reflexionar al respecto y preguntarnos, ¿qué carencias de control de cumplimiento de las resoluciones judiciales en procesos de tenencia impactan en las relaciones paterno-filial, materno-filial? Concluyo con estos 5 puntos. Para finalizar, agradeciendo la gentil atención de ustedes, señoras, señores magistrados y querido público que nos están viendo. La alienación parental es un fenómeno que nace a partir de la separación conflictiva de los padres y se refleja en la conducta manipuladora de uno de los progenitores contra el otro. Para ello, distorsiona la mente, los recuerdos y los afectos del hijo. La alienación parental constituye una forma de maltrato infantil por las severas consecuencias psicológicas, conductuales y cognitivas en el niño, derivadas del estrés, ansiedad y miedos provocados
por el progenitor manipulador. En general, las acciones de un padre o madre que afectan o interfieren el vínculo de sus hijos con el otro progenitor constituyen la denominada obstrucción parental, que adopta modalidades como bloqueo de comunicaciones telefónicas con el hijo, impedimento de salidas y de relacionamiento presencial con el padre o madre, denuncias falsas de violencia familiar, continuo cambio de domicilio no informado, entre otras manifestaciones. La obstrucción parental constituye una modalidad de maltrato infantil al perturbar el derecho al contacto de los hijos con el otro progenitor e impedir el libre desarrollo de la relación paterno-filial. Finalmente, a manera de recomendación y a la luz de la normativa internacional de protección a los derechos del niño, es preciso implementar medidas que garanticen el bienestar de los hijos implicados en procesos judiciales familiares, siempre considerando la perspectiva de infancia y la perspectiva de familia. Muchas gracias por su amable atención. Quedo a sus órdenes. Estaba la pregunta. Excelente presentación, doctora María Ángela, de verdad que un placer escucharla. Permítame, licenciada Denia, voy a leer las preguntas del chat y después paso el micrófono a usted. Ok, dice, ¿cuál es su opinión sobre la guarda-crianza compartida por ambos padres con el fin de hacer menos traumática la separación como un factor emocional en los niños? Bien, estamos hablando de la tenencia compartida. La tenencia compartida para mí es simple. Es tener y compartir la crianza de los hijos. Esa es la tenencia compartida. Es una situación natural que nace desde el momento que somos padres. Entonces, lo habitual no tiene por qué ser lo excepcional. Eso quiere decir que en el conflicto, en la separación propia de la pareja, no tiene por qué ponerse en juego o ponerse en negociación los derechos del hijo. Soluciona, papá y mamá, en tu nube de pareja, tu situación legal, tus intereses, tus posiciones. Pero no involucres tu nube de papá y mamá, que va a ser por siempre, respecto a querer avasallar los derechos de tu niño. Con eso, estás entrando en un juego muy, muy perverso, porque tu hijo es un niño, es un adolescente. Él no está preparado para lidiar con intereses de adultos. Si el padre o la madre no representa un riesgo, si el padre y la madre no han manifestado mediante hechos y pruebas, es más, con resoluciones judiciales fundamentadas, ser un peligro para tu hijo, no lo tienes por qué separar de su vida. Eso es inhumano, eso no es natural. Entonces, la tenencia compartida es tener y criar a los hijos, papá y mamá. Es eso, así es simple. Convivencia sana antes, durante y después de la relación de pareja. La convivencia va a tener que continuar. Los hijos no se divorcian de los padres y los padres no se divorcian de los hijos. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta en el chat. Dice, doctora, en los casos de maltrato psicológico, sexual, gaslighting, bombardeo de amor y luego abandono, ¿cómo es la posición de protección al menor, ya que exponer a un niño nuevamente a una persona abusiva puede incluir repercutir en daños neurológicos y cognitivos al menor, siendo este pequeño el más vulnerable? Caiga quien caiga, pese a quien le pese. La violencia se sanciona. Para eso existen los mecanismos, para eso los jueces están preparados, para eso existe un equipo multidisciplinario que evalúe la situación, ¿no? Que califique el riesgo severo, moderado, leve. Para eso existe un tratamiento especial. Y para esos padres y madres agresoras de sus hijos, para esos padres y madres que vulneran derechos tan íntimos, tan personalísimos de sus hijos, todo el peso de la ley.
Pero para aquellos padres y madres amorosos que quieren permanecer en la biografía de sus hijos, que quieren tener el vínculo natural con ellos, porque es una situación que debe fluir, todo el apoyo de la ley, todo el apoyo del sistema de justicia para esclarecer y diferenciar un conflicto de pareja de un conflicto de padres. ¿Correcto? Y si esos padres, vuelvo a decir, están inmersos en situaciones muy delicadas, para eso existe el tratamiento y para eso el juez está preparado, para advertir caso por caso la situación y sancionar. Eso es lo que yo le respondería. Gracias. Acá, doctora, le presentan una situación que dice que se hace con una menor de 12 años, padre ausente y maltratador psicológicamente y emocionalmente, bloqueada sin contacto en este momento. ¿Cómo debo proceder cuando la menor atenta contra ella misma? Esto que me acaba de relatar es una situación muy triste y se repite en todos los continentes. El padre ausente es aquel que decide voluntariamente alejarse de la vida de sus hijos. Es aquel que niega su relación, su vínculo natural. Es aquel que niega cumplir con sus obligaciones. Explicar esta situación a un menor de edad es muy difícil. Es muy difícil decir que tu padre no está aquí porque no te ama, porque no te quiere. Es más, nunca te quiso. Ni siquiera quiso que vengas al mundo. Son explicaciones muy crudas que no son fáciles de digerir para un niño. Y si se las decimos de una forma muy directa para ya no atormentarnos como madres con ese recuerdo, lo que estamos haciendo es trasladar una vivencia que tú como adulto, que tú como madre lo has debido solucionar en su momento, porque es la pareja que tú escogiste para ser el padre de tu hijo. Entonces, es importante, y hoy más que nunca con este congreso lo reafirmo, que el trabajo de la ciencia del derecho con la ciencia sociales, la psicología, el trabajo social, es muy importante. Hoy, en este siglo XXI, debemos hacer un equipo sólido, el trabajo de familia, con abogados y trabajadoras sociales y psicólogas y psicoterapeutas. Porque lo que se regula hoy en día y a través del caso que acabas de exponer son situaciones humanas, relaciones personales de padres con hijos, de hijos con padres, entre hermanos, entre abuelos, entre tíos. Es la familia la que tiene que volver a ser el centro de atención de todas las ciencias, de todas las profesiones. Esta niña necesita urgentemente un apoyo psicoterapéutico, porque ya está poniendo en juego muchas situaciones en su pensamiento, está adelantando decisiones en base a ideas, a respuestas que ella misma se está dando. Y un mensaje para las personas jóvenes que me están escuchando, que están en pleno, estamos ya por entrar a la primavera, ¿no? En toda la efervescencia del amor, de enamorarse. El amor es hermoso, es una construcción diaria. Pero ese amor, en el siguiente paso, que es el compromiso de ese amor a través de un matrimonio, de una convivencia, significa mucha responsabilidad. Y si damos el siguiente paso de que ese compromiso, de que esa relación formal o convivencial tenga un nuevo integrante que nosotros lo vamos a traer a este mundo, significa un compromiso de por vida, entendido de que tú y yo podemos separarnos, entendido de que tú y yo nos podemos dejar de amar. Entonces, la educación familiar, la educación en la construcción de las relaciones familiares tiene que ir desde el hogar. Es un mensaje que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Por más de que tengamos procesos de separación, por más de que seamos divorciados, debemos de establecer un vínculo con nuestros hijos, con nuestra historia. No contarle los detalles tan dolorosos de la relación para que el hijo se asuste y se espante y diga, no, yo no me caso nunca. No quiero ser como mi madre. No quiero ser como mi padre. No, tu experiencia no tiene por qué ser repetida por tu hijo. Sin embargo, tu experiencia es valiosa en el sentido positivo de educarlo para que él sepa amar y sepa ser amado. Antes de dar, antes de recibir, uno tiene que saber dar. Y si en casa recibe odio, dolor, tristeza, es lo que va a dar afuera.
Es lo que recibimos ahora con los niños, adolescentes inmersos, infractores a la ley penal aquí en Perú, con las pandillas, con el bullying. Eso es lo que reciben los niños en casa. Y eso es lo que transmiten afuera. Entonces esta niña necesita urgente el apoyo emocional, pero sobre todo la mejor asesoría, la mejor sentencia de vida, por así decirlo, es tu abrazo, mamá. Es ese beso, ese cariño, ese decir, estoy acá contigo y no te voy a dejar hasta que salgas libre de ese pensamiento. Magistrada Nelly, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, buenas tardes, doctora María Ángela. Felicitarla primeramente, extraordinaria exposición, realmente amplía mucho los conocimientos, pero sí quisiera que usted nos diera la versión. Aquí le preguntaron sobre la guarda y crianza compartida. Solamente para que usted nos ampliara en este sentido. Aquí en Panamá, algunas personas piden la compartida, pero hay diferencias entre padres y madres. Entonces, realmente usted habla y dice, debe existir una convivencia sana, lo cual yo comparto con usted. Y segunda pregunta, ¿qué opinión le merece a usted 30, 40, 50 desacatos en una guarda y crianza? Ya que usted ha hablado de la violencia que se da en todo este tipo de manejo de la misma, lo cual coincido con usted. Desde el momento en que hay tanto desacato, hay un mal manejo, hay que irse a terapia, hay que irse a la justicia terapéutica para buscar el equilibrio entre los padres. Pero quisiera escuchar su opinión, porque realmente es usted muy versada en la materia y he leído algunos artículos suyos. Muy amable, me siento halagada, magistrada. Muchas gracias. Aquí en Perú, soy defensora de la tenencia compartida, como abogada, como mujer, como mamá, porque considero, como señalé, que lo habitual no tiene por qué ser lo excepcional, en el sentido de que el niño está habituado desde su nacimiento a tener a papá y a mamá, a convivir con papá y mamá, a desarrollar diferentes actividades con ellos dos. Pero ocurre el quiebre emocional, la ruptura emocional de papá y mamá como pareja, y este niño pasa de esa convivencia habitual a tener una convivencia excepcional con papá o con mamá, arbitrariamente, injustamente, indolentemente. Porque ocurre que cuando ocurre esta situación, uno de los dos, papá o mamá, agarra al niño como un objeto más de su mudanza y se va a otro lugar, donde sus padres generalmente. Y es ahí donde hay una doble muralla de la familia y de la pareja dolida para que este padre o madre, que también hay madres, no puedan volver a tener contacto con sus hijos. Sumado a ello, la mala asesoría, la perversa asesoría legal de los abogados, quienes no orientan el conflicto hacia una solución, hacia una resolución en la que se preserven derechos. Si hay un matrimonio y si hay bienes, en su instancia se preservará. Pero los hijos no son unos bienes. No tenemos por qué inventariar a los hijos, no tenemos por qué cosificarlos y trasladar su infancia a los pasillos del Poder Judicial. Es decir, la tenencia compartida es entendida hoy en día por lo que he visto, por el ejercicio de la profesión, por los testimonios de padres y madres y de algunos niños que sinceramente me han impactado. Considero que es la mejor fórmula legal para que los niños no se vean involucrados más en el conflicto de la pareja. La tenencia compartida refiere fundamentos de igualdad entre hombre y mujer. Por lo tanto, hombres y mujeres están capacitados y calificados en pleno siglo XXI, con todos los avances tecnológicos, a poder asumir una crianza de los hijos.
Hablamos de contextos de violencia, hablamos de contextos de inseguridad, pero vuelvo a decir, si hasta ayer el papá podía compartir la sala o la cama matrimonial con el hijo y ver la película, ¿por qué después de la separación ese padre representaría un riesgo si pernocta con el hijo? ¿Por qué? ¿Porque tú ya no estás ahí? ¿Porque tú ya no puedes verlo? Vamos al sentido de que el padre, en su sentido de protección, en su sentido de amor al hijo, sería incapaz, así como tu mamá, de ocasionarle algún tipo de daño a su hijo. Por eso es que es importante, conoce a tu pareja, conócelo para que luego puedas juzgarlo, para que luego puedas hacer juicios de valor sobre él. Pero si lo conoces bien, el miedo que te invade no tiene por qué obstruirte, no tiene por qué paralizarte y dejar que ese miedo te domine. Y como estás dominada por el miedo, no puedes tomar decisiones. ¿Y quién las toma por ti? Una mala asesoría, tu mamá, tu tía, tu amiga, cualquiera, menos tú. Y la primera es que no vea a sus hijos. No, que no los vea. Dile, escríbele un WhatsApp, habla con mi abogado. Nos vamos a ver en el juicio. Envía la plata de la pensión, pero ya no vas a verlos. Sabe Dios, los llevarás con la otra. Entonces, esos mensajes son una mezcla de mujer y madre o hombre padre que no tienen nada que ver con el interés superior del niño. Entonces, aquí en Perú propugnamos la tenencia compartida desde un enfoque de infancia, desde un enfoque del principio del interés superior del niño. El interés superior del niño tiene que prevalecer por sobre cualquier interés, por sobre cualquier posición de adulto. Es más, por sobre cualquier lucha y desigualdad, el interés superior del niño en una sociedad que se presta civilizada, en una sociedad democrática del siglo XXI, tiene que prevalecer. Papá y mamá, es lo único que pide el hijo, tener a papá y a mamá. Ahora, si no quiere estar papá, si no quiere estar mamá, eso ya es un juicio de moral que quedará y también habrá que hacerse un juicio en el sistema, ¿no?, de justicia. Sí. Disculpe, magistrada, la segunda pregunta por responderle esta primera. Sí, No la le- segunda pregunta era respecto a la gran cantidad de desacatos que se dan en un proceso de guardia y crianza. ¿Qué opinión le merece a usted? Porque usted ha tratado pues la violencia y siempre yo he considerado que tantos desacatos en un proceso de guardia y crianza donde el niño no tiene equilibrio y realmente lo llevan para acá, lo llevan para allá y el niño está inmerso en esto, pues hay una violencia, un maltrato que realmente no le deja tener seguridad ni paz. ¿Qué opinión le Efectivamente, merece a usted, su opinión personal en lo que usted ve en Perú? todos tenemos intrínsecamente y también impartido en casa el tema de los valores, el tema de la conducta, el tema del respeto hacia el otro. Vivimos en una sociedad, en un estado de derecho, donde hay leyes que nos regulan nuestro comportamiento. Pero si desde la familia no inculcamos en el niño la responsabilidad, el respeto a la autoridad, no consideramos a los niños que vivimos en un estado donde hay leyes que regulan nuestra conducta y si contrariamos esas mismas leyes nos van a sancionar, definitivamente tenemos a un adulto irresponsable, un adulto que se zurra en las leyes, un adulto que no le tiene miedo a la autoridad, un adulto que al leer una resolución de tenencia o de régimen de visitas que le ordena el magistrado las visitas, días y horas, o le dispone una tenencia compartida o una tenencia exclusiva, simple y llanamente dice, ¿qué me van a hacer si no las cumplo? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues no va a pasar nada. Nos entraremos en un proceso y me voy a contratar a un abogado que dilate, y eso también es violencia, porque hay abogados que innecesariamente ingresan escritos, dilatan el proceso, eso también es violencia y tiene que ser observado por el magistrado y sancionado. Aquí en Perú existe la Ley Orgánica del Poder Judicial que sanciona esas conductas, esas prácticas de los abogados, o que someten a los niños a una cámara Gesell, a otra más, a una entrevista, a otra pericia. Eso también es violencia. Entonces, aquí en Perú
a situaciones extremas, ¿no? Soluciones extremas. Aquí en Perú existe un proyecto de ley para implementar el registro de padres obstructores. Este registro, al igual que el registro de deudores alimentarios morosos, persigue, ¿no?, que estos padres y madres ingresen a esta lista, que estos padres y madres se vean restringidos en algunos derechos civiles, a efectos de que tengan conciencia de que lo que están incumpliendo, además de ser una resolución judicial, es una resolución natural. Están contrariando, están vulnerando, están atropellando, están poniendo en riesgo y en peligro los derechos de sus hijos. Pero dicen, pero ya lo voy a dejar ver. Pero ya han pasado 4 años, señora. Exactamente. ¿Pero de qué se queja? Le estoy haciendo videollamada. Sí, señora, no me diga, pero la cámara está enfocada al techo. El niño, el papá no ve a su hijo. Entonces, esas prácticas que se atribuyen ciertos padres con mucha autoridad creyendo que los hijos son de su propiedad, tienen que ser sancionadas. Y aquí en Perú se está haciendo eso. Y definitivamente los magistrados en familia, con todo el respeto, tienen que reunirse, tienen que existir espacios como este para que escuchen, porque a veces los hechos están flotando y solamente juzgan en base a las leyes que tienen y a los expedientes que llegan a sus mesas. Las pericias, ¿no? Los debates periciales forenses tienen que implementarse en los tribunales, porque vuelvo a decir, aquí estamos hablando de serias conductas en el tema mental, en el tema emocional, en el tema cognitivo de los adultos. Y definitivamente tenemos que sacar a los niños de esos expedientes. Están perdidos, están gritando, pero no los escuchamos. Así es. Así es. Muchas gracias. A usted, magistrada, gracias. Excelente su participación, su compartir con nosotros, con el Tribunal Superior de Familia y el programa de Padres Separados. Le agradecemos su colaboración y participación en esta jornada académica y ojalá la podamos tener con nosotros en otro momento ya de forma presencial. Muchas gracias. Licendenia, permítame que hay una preguntita. Hay una persona que tiene la mano levantada, doctora María. No sé si todavía tiene disponibilidad para responderle. Y hay otras dos preguntas en chat. Sí, Nilda Santamaría, ¿puede abrir el micrófono, por favor? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Cambiar al laptop porque estaba molestando al celular. Me estaba molestando la laptop. En verdad, encantadísima con todo el seminario, pero sobre todo con esta ponencia. En particular, quiero hacer la observación que en la experiencia que tengo, aquí se interpreta la custodia compartida como un mes con papá y un mes con mamá. Lo que en mi experiencia es terrible, porque si quien fuera un mes a la casa fuera papá y el otro mes va la mamá, y el entorno de ese niño, niña o adolescente se conserva, ok. Sin embargo, no es justo que si papá vive en el este y mamá vive en el oeste, un mes ese niño, esa niña, ese adolescente tiene que cambiar todo su entorno, la escuela, sus amistades, etcétera, etcétera. En lo que yo he podido investigar, en España, donde más se mueve este asunto de la custodia compartida, eso posiblemente puede ser válido bajo 2 circunstancias. Cuando se trata de niños y niñas verdaderamente pequeños, pero no tan pequeños como para que no puedan ser atendidos por papá o por mamá. Y además, tiene que haber la condición de que entre papá y mamá, a pesar de la separación, persiste la figura paterna y materna responsable, que no usa a esas criaturas como sus trofeos, ¿verdad? Como su elemento de quién gana más. Entonces, es muy importante que quede claro que no estamos hablando de custodia compartida, tal y como yo se lo interpreto a usted, desde el punto de vista que, y eso lo aprendí cuando hice una pasantía en el Instituto de Medicina Legal en Bogotá en el siglo pasado, ¿eh? 2 profesionales de la psiquiatría forense, esposo incluso, señalaban que lo ideal era precisamente lo que usted acaba de decir,
que se mantenga lo más cercano posible el ambiente de esa criatura, o sea, que siga sintiendo que tiene a su mamá y que tiene a su papá, aunque obviamente no lo podemos dividir por la mitad y una mitad va con papá y otra mitad va con mamá. Tiene que quedarse en algún lugar, pero puede gozar de la libertad de pernoctar, de salir o de ver a la otra parte sin esas restricciones que realmente son intestinales, como a veces la llevan y que perjudican seriamente a esa niñez. Yo no sé cómo manejan la custodia compartida en Perú, pero aquí muchos papás y mamás pretenden que sea una semana en mi casa, una semana en tu casa o un mes o lo que sea, que eso es muy diferente a lo que en la práctica he observado, que bueno, cuando vienen vacaciones son otros 500 pesos, ¿verdad? Pero sobre todo en tiempo escolar esto es terrible. Eso por un lado. Y por otro lado, debo decir que ante cualquier ideación suicida, sin lugar a duda, debe llevarse a evaluación por un experto de la salud mental para que valore el riesgo suicidio. Por favor, no lo piensen dos veces. Permitan que los profesionales que trabajamos sobre esto valoremos el riesgo suicida. Jamás manejar cualquier ideación suicida, cualquier acto suicida como manipulatorio. Denos la oportunidad, porque en ello está de por medio la vida física, irreparable su pérdida de un niño o una niña que, como me dijo una vez un paciente, doctora, ¿usted conoce el dicho entre la espada y la pared? Le dije sí, me dice, bueno, estoy entre la espada y la espada, para significar lo grave que representaba para él cómo estaba en medio del conflicto de papá y mamá divorciados. Reitero, entonces la pregunta, no sé cómo se designa la custodia compartida en Perú. Le agradezco mi informe y excelente, encantada con todo este seminario y sobre todo con su ponencia. Gracias. Muchas gracias, estimada. Y efectivamente, respeto y comparto la conclusión profesional a la que usted abordó al final. Es importante el acompañamiento y para eso están los profesionales de la salud. Ahora, en el Perú existe también un proyecto de ley que ya ha sido observado por el Ejecutivo y que ahora está nuevamente en el Congreso sobre la tenencia compartida, ¿no? Hay mucha expectativa del colectivo de papás y mamás para que este proyecto se logre aprobar y modifique algunos artículos del Código de los Niños y Adolescentes. Sin embargo, explicar ese proyecto sería un poco extenso. Solamente señalarte que la tenencia compartida es tener y cuidar por igual a los hijos, pero también la tenencia compartida significa responsabilidades compartidas, ser corresponsables en la crianza de los hijos. Definitivamente el niño no es una mesa que mide 50 centímetros y que 25 son para ti y que 25 son para mí, hablando en figurativo respecto al tiempo. Los tiempos de los niños son tiempos de los niños. Cuando vienen a consulta y me hablan de un régimen de visitas y me dicen, yo quiero a mi hijo verlo los sábados, yo lo escucho y termino de escucharlo muy educadamente y le digo, mire señor, mire señora, ¿qué cree usted que ese niño? Podrá tener 3 años, podrá tener 15 años, pero es un sujeto de derecho, es una persona que tiene desarrollo propio, autonomía propia, es decir, actividades propias de acuerdo a su crecimiento. El sábado a las 4 de la tarde que usted quiere tener su régimen, que usted tiene tiempo para tener su régimen, el niño está jugando fútbol en su taller. O puede tener una fiesta matinal con sus amigos. O puede tener una salida con su enamorada. O simplemente no quiere salir. Quiere estar en su casa, viendo tele, viendo una película. Por sobre esa voluntad, ¿yo voy a prevalecer la suya? Definitivamente que no. Por eso es muy importante que los padres que han tenido convivencia con sus hijos hasta los 10 o 15 años y luego se separaron por una situación de divorcio, qué sé yo, entiendan, comprendan y recuerden cómo es la dinámica de vida de sus hijos. ¿Qué actividades son propias? Ya están programadas en la vida y en la memoria y en la mente de sus hijos. Para que ahora, porque saliste de casa y tienes tiempo a tal hora, tal día,
tu hijo tenga que adecuarse a tu horario. Los niños tienen derecho al contacto con ambos padres. Y es deber de los padres mantener comunicación y vínculo con sus hijos. Entonces, la tenencia compartida no tiene por qué atropellar el normal desarrollo de los niños. No tiene por qué vulnerar el interés superior de sus niños. No tiene por qué alterar sus actividades normales propias. Entonces, no siempre la tenencia compartida va a significar 3 días contigo, 4 días conmigo. O 3 días y medio conmigo y 3 días y medio contigo. No, no siempre. Por eso es importante el manejo y la comunicación de los padres. He ahí el acompañamiento de los profesionales, de la trabajadora social, de la psicoterapeuta, del psicólogo, es más, del médico, porque el niño puede estar sometido a tratamientos. Podemos hablar de niños con condiciones y habilidades especiales. No todos los niños son iguales. Entonces, los papás, tienen que entender que sus hijos son como los dedos de la mano, diferentes uno hacia el otro. Y es más, diferentes a sus propios padres. Entonces, es importante el respeto a esa autonomía, a ese desarrollo progresivo de esa autonomía y entrar en esa dinámica con mucha delicadeza, sin atropellarlos, sin asustarlos, sin hacerles sentir que son visitadores, ellos más bien de sus padres y no los padres de ellos. Gracias, doctora. De verdad que hay bastantes preguntas. Le hago una más. ¿Cómo utilizar y sustentar el término alienación parental en los informes? Bien, como un fenómeno, es un fenómeno que salió y nació en esta relación de Juanita y Pedro. En esta relación salió este fenómeno y se trasluce, se concreta en estas acciones, ¿no? Mi hijo me trata mal, me insulta, me dice que soy un agresor, un niño de 3 años me dice agresor, eso es una cosa que llama la atención, ¿no? Mi hijo no quiere comer, dice que lo voy a envenenar, ¿no? Mi hijo dice que mi madre, su abuela, es una bruja, ¿no? Entonces hay signos, ¿no? Que son enviados, son mensajes de un adulto que son insertados en la mente del niño como un chip. Inmediatamente ver, al observar esas conductas, inmediatamente tenemos que valernos pues de todos los medios legales que no puedan, es más, que no invadan la privacidad del niño, pero tenemos que valernos de los medios para evidenciar, para registrar esa situación. Si tenemos la facilidad de detener al niño, llevarlo a un especialista y contarle, mira, está ocurriendo esto, me estoy separando, me estoy divorciando, y en el 4º, 5º día de visita de mi hijo, ahora me dice que soy un agresor. No quiere comer, dice que mi madre es una bruja, dice que ya no lo quiero, dice que ya voy a tener otros hijos y que lo voy a abandonar a él. Dice que a su mamá le dije que apenas me dijo que estaba embarazada, que lo aborte. Y les estoy diciendo tal cual situaciones que he escuchado, que he leído en los informes. Niños de 3, 4, 5 años no pueden tener esa construcción gramatical, esa construcción de recuerdos tan arraigadas en odio, tan arraigadas en situaciones que son propias de adultos. Entonces, evidenciar en los escritos, ¿no? Los abogados en familia, digamos, sustentados también en informes de parte de psicólogos, psicoterapeutas, para que sea más enriquecedor. Y sobre todo, por favor, llevemos los hechos reales. Abogados, tampoco se metan en la película, no vivan el papel, no sé, antagónico, y hacen de esa demanda una situación de más conflicto, de más leña al fuego. El abogado está para esclarecer, para ayudar, para mediar, para lograr que esa familia al menos tenga un trato amable, se consideren uno al otro. No estamos ahí para generar pleito. Los procesos de tenencia no son de adultos, son para garantizar el derecho del niño a tener una familia, a tener a papá y a mamá y a garantizar su pleno desarrollo. Ese es el espíritu de un proceso de tenencia. No es para que mamá gane y pueda
encuadrar y colgar la sentencia. No, o para que lo compartan en Facebook y diga yo gané. No, no, no va de adultos, va de niños. Muchas gracias, doctora. Magistrada Nelly. Sí, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, la doctora María Ángela ha aclarado cómo se hace en Perú. La doctora Nilda Santamaría habló del acompañamiento que debe darse en estas situaciones de guardia y crianza y las terapias y el seguimiento que debe darse. Yo quisiera aclararles un poco cómo lo hacemos en Panamá y por qué. Se nos presentan muchos casos que piden la guardia y crianza compartida, mas esta no es posible en algunas situaciones por la agresividad que se da entre papá y mamá, lo cual va en perjuicio de la protección del interés superior del niño. Por ende, en Panamá sí damos guardia y crianza compartida, pero cuando padre y madre mantienen una relación bastante armoniosa, que no pongamos en peligro al niño y a la niña. En este sentido, lo que hacemos en los juzgados de Panamá es, si observamos que hay una relación muy agresiva entre sus padres, lo remitimos al programa de padres separados. En algunas circunstancias, en otros momentos lo remitimos a los puntos de encuentro y visita supervisada, en otros momentos a la entrega de los niños en los puntos de encuentro los fines de semana, hasta tener el equilibrio entre papá y mamá, que ya realmente hemos observado, ya sea a través de la Cámara de Hensel, a través de las evaluaciones de los propios especialistas, que nos puedan garantizar a nosotros que ese niño no va a ser sujeto de violencia. Porque realmente entonces el tribunal mismo está jugando un papel de revictimizar a nuestros niños. Y nuestra posición no es revictimizar a nuestros niños, y es de allí donde estamos trabajando con lo que es la justicia terapéutica, que cuando hay esta agresividad, se analiza con el equipo interdisciplinario, se da el seguimiento con todo este programa de padres separados. Cuando tenemos ya el balance en la situación, si es posible una guardia y crianza compartida, ese es el ideal más grande, porque es el beneficio más grande para nuestros niños. ¿Por qué razón? Porque nuestros niños vienen aquí y ellos, su ideal es tener a papá y mamá juntos, lo cual no les podemos garantizar, porque incluso hay casos que ni la policía misma quiere atender, entonces nosotros estamos en peligro. Niños que los esconden, niños que nos los llevan a situaciones y riesgos bien penosos, entonces nosotros tenemos que proteger el interés superior del niño. No es que no queremos dar la compartida, sí la vamos a dar cuando sea posible, pero cuando estemos preparados, cuando estemos seguros que definitivamente nuestros niños no van a estar en peligro. Esa es la situación, porque es importante, visto que algunos han escrito, en Panamá no se da así. Sí se da, se han dado pocos casos, pero se han llevado esas compartidas que hemos dado, se han ido y más nunca regresaron aquí porque se manejaron adecuadamente. Se ha dado en algunos extranjeros que tienen una cultura un poquito diferente, posiblemente, y va a depender de cada situación, porque como juzgadores nosotros nos vemos en la necesidad de asegurar toda la situación, ¿verdad? De forma que sea congrua con cada necesidad, con cada consecuencia que puede ocurrir. Esto nosotros tenemos que justificarlo, tenemos que argumentarlo, tenemos que fundamentarlo, decir por qué lo hacemos, porque realmente tenemos que ampararnos en las leyes, pero también en la ciencia del comportamiento, con todo este equipo de cientistas que son los que nos ayudan a evaluar para dar esa respuesta más adecuada, conseguir la calidad de vida de nuestros niños y de los posibles padres. Y esto ha sido una excelente experiencia a través del programa de Padres Separados,
que ellos mismos no lo pueden decir y los terapistas que hemos tenido resultados exitosos. Solamente para aclarar, porque le hacía la pregunta, porque en Perú puede darse una situación, hay una cultura diferente, nosotros con una cultura diferente, pues cada país se maneja de cierta forma, pero lo ideal es lo que usted plantea. Muchas gracias. Sí, magistrada, si me permite, y no abusando del tiempo, definitivamente la cultura del conflicto está presente en todos los países del mundo. Así es. Cada nación, cada país, cada pueblo ha tenido su historia, ¿no? Cómo se ha creado, cómo ha crecido esa historia, muchas veces sobre guerra, sobre sangre. Y la salud mental de esas generaciones no ha sido curada. Y son esos padres los que ahora son abuelos y han tenido hijos, y esos hijos han tenido hijos, y entonces, así como se prolonga las generaciones y las costumbres y el baile, también se prolonga la cultura del conflicto mal sanada. Y es obligación de los estados advertir a partir de estos espacios esta situación, y lo que nos motiva a todos